Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Ya está diciendo que debemos esforzarnos y ser valientes. Aquí estamos hablando de la ley, ¿cierto? Estamos hablando de la ley. Nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Listo, amén. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Nos está mandando a esforzarnos. Ahí sí estamos todavía por allá, no estamos en la gracia por allá, pero nos está diciendo que debemos esforzarnos en cumplir toda la ley, está diciendo aquí. Pero después va a estar la manifestación de la gracia. Vamos a la gracia del Señor a ver si es que la gracia no nos pide lo mismo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y retomamos un poquito para explicar esta partecita de eso. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. O sea que hay un esfuerzo que hay que hacer. Ahora la gracia, muchos están predicando que la gracia no, ya todo, el Señor, ya parecemos al otro que está diciendo ya el pecado no existe. Ya hay un facilismo tremendo y decimos que haga tu voluntad, pero no hay ningún esfuerzo de parte de nosotros. No. Y voy a explicarlo de esta forma. Vamos a ver si podemos entenderlo. Hay un problema. Vamos a suponer que hay un problema. Vamos a suponer que hay un problema de fornicación. Vamos a suponer que hay un problema de fornicación. Acá hay un muro de fornicación que yo debo pasar. Este muro. La palabra del Señor dice que debemos esforzarnos, que debe haber algo de carne para que manifieste Jesucristo. Debe haber un esfuerzo mío. Debe haber un esfuerzo mío. Digo yo, este es un 10%. Lo que yo puedo dar en un problema, porque yo no puedo solucionar los problemas solo, yo no puedo salir de la droga solo, yo no puedo salir del licor solo, yo no puedo salir de la fornicación solo, y lo que yo puedo hacer es muy poquito para poder salir de allí. Necesito hacer ese esfuerzo, ese es todo mío, digo yo, no lo dice el Señor en su palabra, digo yo, es el 10%. Lo máximo que yo puedo dar, pero yo necesito dar ese 10% para que llegue este 90% que es 100%. Jesucristo. Este 90 lo da Dios, este 90 lo da Dios, pero si no hay este 10%, el Señor no se va a manifestar con ese 90%. Hay un esfuerzo que tengo que hacerlo yo para que el Señor venga. Es necesaria la ley para que se manifieste Cristo. Es necesario que yo me mueva para que se mueva la sombra que me protege a mí. Si yo no me muevo, Dios no se mueve. De eso es que tenemos que entender que hay un esfuerzo que debemos hacer, que en la carne tenemos que hacerlo nosotros. Y ya entra el Señor a poner el 90% y ahí sí podemos saltar este muro. Cuando unimos lo del Señor, que es la parte divina, Él hace el 90%, como los 10, damos el 10% y el Señor le está el 90% a nosotros. Aquí exactamente hacemos un esfuerzo del 10%, el Señor pone el 90% y salimos de la fornicación. Ahí es donde realmente salimos, ahí es donde salimos de la droga, salimos de lo que sea. Pero si no ponemos este 10%, muchos están esperando que venga el Señor a restaurar, a sanar, y no están haciendo ningún esfuerzo, y ahí se quedarán toda la vida, porque el Señor se mueve después del esfuerzo de nosotros, por eso nos manda a esforzarnos. Entonces, así mismo, para la estatura del varón perfecto, tenemos que estar haciendo ese esfuerzo, para que el Señor venga a ayudarnos con su 90%. Vamos a Juan 1:1. Es el Señor, oiga, es necesario, dice que el fin de la ley es Cristo. Es necesario ese esfuerzo para que venga Cristo, pero ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Jesucristo es el verbo, pero el verbo es Dios, y el verbo es la palabra, y Cristo es la palabra, para que manifieste Cristo, para que manifieste Dios. Estamos hablando de que es necesario, o el objetivo de la ley, el fin de la ley,
es la manifestación de Cristo, y Cristo es la palabra. Como quien dice, después de ese esfuerzo va a venir palabra, va a venir Jesucristo, va a venir la palabra de Él, y va a entrar a mi corazón y va a comenzar a hacer la obra. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo. Cuando vamos a llegar a los caminos del Señor, necesitamos el Señor inquieta, pero el Señor no viene y me levanta de la cama. El Señor no viene y me lleva en sus brazos a la iglesia. Yo tengo que ir a abordar un bus, tengo que ir a la iglesia. Ahí está el esfuerzo mío. Y cuando llegue a la iglesia, ¿cuál es el esfuerzo mío? En disponerme para Él. Esa es la parte que hago yo. Pero va a venir la palabra. Cuando yo hago todo eso, va a venir la palabra. Entonces viene la palabra y llega a mi corazón si yo estoy dispuesto, y comienza el Señor a restaurarme, comienza a renovarme, comienza a cambiar todas esas cosas, y comienza a salir, ¿qué? La fornicación de mi corazón, comienza a salir el adulterio de mi corazón, comienza a salir la droga de mi corazón, el espíritu que me lleva a las drogas comienza a salir de mi corazón. Así funciona. Y voy adquiriendo la estatura del varón perfecto, porque para salir de la droga necesito esa estatura que me da el Señor para poder pasar ese muro que está frente a mí, el cual no he podido pasar solo, el cual no he podido pasar en la carne, porque necesito de Dios, necesito de la palabra, porque la palabra es Dios. Sigamos en Juan 3:16. Ya estamos hablando de Jesucristo, que aquí es Jesucristo, el verbo es Jesucristo, la palabra es Dios, la palabra es Jesucristo. Juan 3:16. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Listo. Hay la manifestación, es necesario el esfuerzo, es necesario el esfuerzo en la carne para que manifieste Cristo, y Cristo es la palabra. Entonces, por lo nos dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién es Jesucristo? Y Jesucristo, ¿quién es la palabra? Necesitamos eso. Entonces aparece la palabra del Señor. Ahí entra el creer, y ahí entra la redención, porque en el creer está todo. Está la redención, nace el creer de fe, y fe es palabra en el corazón. Ahí nace la obediencia. Entonces hay redención, hay perdón de pecados en el momento que creemos. Ahí ocurre todo eso. Es como un paquete completo que me entrega el Señor en el momento que se produce la fe. Porque recuerden que nosotros tenemos la salvación por gracia a través de la fe, dice la palabra. Ahí se está reflejando. Todo aquel que en Él cree, fe. No se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna porque cree, porque hay fe, porque por medio de la fe es que tenemos la salvación. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta. Y la sangre, claro que la sangre nos limpia, pero ahorita nos vamos a dar cuenta cómo ocurre todo este proceso. Sigamos leyendo. Romanos 10:17. Aquí habla de un creer. Aquí dice que para todo aquel que en Él cree, o sea, que cree en quién, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es el creer en Jesucristo? Vamos a creer. Creer en Jesucristo, ¿qué es? Romanos 10:17, ¿no? Sí. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Ahí es donde se produce la fe. En el Juan 3:16 está diciendo, para todo aquel que tenga fe, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que está diciendo. ¿Y viene por dónde? Por la palabra viene la fe. Si ve como la fe viene amarrando todo, es a partir de la palabra va amarrando todo, porque hoy todo es a través de Jesucristo. Todo es a través de Jesucristo. El perdón ocurre a través de Jesucristo. La salvación ocurre a través de Él. Todo ocurre a través de Él. En la gracia todo ocurre a través de Él. ¿Y Él es quién? La palabra de Dios. Necesitamos la palabra para poder crecer, para poder salvarnos. Todo arranca en Él. Y la salvación es por fe, pero la fe la produce la palabra de Dios. Eso es lo que me está diciendo las Escrituras. Pero esta fe, vamos a ver cómo es que se produce, vamos a ver cómo es que llega, qué es lo que hace el tener fe. Esto produce fe, ¿no? La Escritura produce fe. Vamos a Gálatas 3:14. ¿Qué dice Gálatas 3:14? Aquí va a haber algo importante que debe ocurrir. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Espíritu Santo, que era lo que hablamos ahora, que el Espíritu Santo es el que va escribiendo la palabra en nuestro corazón.
El Espíritu Santo es el que la trae en nuestra mente, a nuestro corazón. Y ahí nace la obediencia. Ahí nace el crecimiento, la estatura del varón perfecto va creciendo en el corazón. Pero se va a quedar solamente en el corazón. Ahora nos vamos a dar cuenta. Le damos a Efesios 1:13 para corroborar lo que estamos diciendo aquí. Lentamente le dámoslo para que vamos viendo lo que está escrito aquí. En él también vosotros, Tengámoslo suavecito. En él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ajá. O sea, el evangelio de la verdad, la palabra de Dios, las escrituras, ¿qué pasa? el evangelio de vuestra salvación, Ajá. y habiendo creído en él, Listo. Fe, habiendo creído fe, fuiste sellados Sí. con el Espíritu Santo de la promesa. listo. O sea, te está diciendo todo el proceso. La palabra produce fe, la fe produce que el Espíritu Santo venga y nos selle como hijos. Para cuando llegue la gran tribulación, cuando lleguen los juicios del Señor, a los sellados no lo van a tocar. Necesitamos ser sellados. Es más, el Señor no permite que salgan todos estos juicios hasta que no sean sellados todos sus hijos, dice la palabra del Señor. Todos los escogidos, dice la palabra del Señor. Eso necesitamos, porque el Espíritu Santo es el que comienza a hacer la obra entre nosotros. El Espíritu Santo es el que nos va renovando. El Espíritu Santo es el que va formando el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo, es la estatura de Cristo. ¿Qué tanto del fruto del Espíritu Santo tenemos? Es qué tanto de Cristo tenemos, qué tanto es su carácter, qué tanto es su estatura, que es lo que estamos buscando. Estamos buscando la estatura del varón perfecto y el Señor nos está direccionando a través de las Escrituras y a través de las Escrituras. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pero ¿a qué nos lleva esto? Leamos a 1 de Pedro capítulo 1, 22. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. Pero ¿qué debo hacer con todo eso que está ocurriendo aquí? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Listo, lo que quiero resaltar aquí es la obediencia. Obedeciendo a la verdad por medio del Espíritu Santo. Si ves la obra del Espíritu Santo es que me está llevando y va trabajando la fe con el Espíritu Santo y comienzan a trabajar ambos, que comienzan a trabajar en nosotros, a hacer la obra en nosotros. Dice que obedecemos por medio del Espíritu Santo. Es lo que venimos hablando, de la obediencia es lo que estamos buscando. O sea que para poder obedecer necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Necesitamos ser sellados por Dios. Él es el ayudador. Sin Él no podemos cumplir la palabra del Señor. Eso nos dice Romanos 8:7, que en la carne no podemos. Ni queremos ni podemos cumplir la palabra de Dios. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Aquí quería resaltar la obediencia porque ahora más adelante vamos a tocar este mismo versículo para resaltar otra cosa. La obediencia, porque la obediencia es que es la estatura del varón perfecto, es el no pecar, esa es la obediencia, el no pecar. ¿Para qué necesitamos obedecer? Y aquí es donde viene lo que les hablaba de la sangre. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Es necesario la obediencia para poder que la sangre, vamos a ver qué trabajo hace la sangre en nosotros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Necesitamos obedecer para que la sangre de Cristo nos limpie, y para que podamos tener comunión unos con otros, para que podamos buscar la estatura del varón perfecto a nivel de iglesia, a nivel del cuerpo de Cristo. Necesitamos todos obedecer para todos ser limpiados y para todos tener comunión y realmente ser un cuerpo. Porque este cuerpo no se va a atacar el mismo, pero si no tenemos comunión, no nos vamos a poner de acuerdo y no vamos a hacer cuerpo. Cada uno va a tirar para un lado diferente. Eso es lo que está pasando hoy. El cuerpo de Cristo está desmembrado, todo el mundo tira para todos lados. No nos ponemos de acuerdo porque no hay estatura. ¿Qué tanta estatura? Hay muy poco. Por eso, cada iglesia cree que tiene la razón y todos se tiran. Parecemos mundanos. Peleamos más nosotros que los de la otra, que sabemos que no tienen el Espíritu Santo y están más unidos ellos que nosotros. Y nosotros decimos tener el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tanto tenemos del Espíritu Santo? Porque entonces, ¿por qué peleamos? ¿Y por qué decimos no se vaya para allá, que se contamine y nos contaminamos nosotros
Y todos tenemos errores porque la estatura del varón perfecto apenas la estamos adquiriendo, estamos con cantidades de errores y nos vamos de una iglesia para otra, ya vamos a encontrar otras cosas, otros errores. Tenemos que crecer, pero nos estamos atacando a nosotros mismos, estamos desmembrando el cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que está pasando hoy día. Necesitamos obedecer para que la sangre de Cristo nos limpie y podamos tener comunión unos con otros y poder caminar como un solo cuerpo. Parece que hubiera cantidades de cuerpos. No, hay un solo cuerpo. Listo, pero resulta, estamos en primera de Juan, listo. Pero resulta que cuando ya llegó la fe, porque estamos en la fe, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hoy vamos a ver el proceso. Todo esto, las escrituras me van a llevar a obtener fe, a obtener obediencia, cada día a pecar menos y toda la cosa. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para qué está pasando esto? ¿A qué es que nos lleva todas estas cosas? Leamos primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 7. Ya tenemos fe que es obediencia, donde parte de la obediencia, pero les decía ahora, ¿se queda la obediencia en el corazón? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Listo, amén. Leemos las Escrituras. Nos disponemos, nos esforzamos y el Señor viene y nos limpia. Por medio del Espíritu Santo trae la palabra a nuestro corazón y comienza a producir obediencia. La fe produce obediencia. Pero esa fe, la obediencia parte en nuestro corazón, pero la palabra del Señor nos está diciendo aquí que la fe tiene que ser probada. Está en el corazón, pero va a ser probada con nuestras obras. De lo que tenemos en el corazón, nuestras manos van a hacer. Entonces el Señor permite que seamos probados. ¿Cómo? Por medio de la tentación. Por medio de la tentación. Vamos a verlo en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Le está diciendo el Señor y le dice en el huerto del Edén, le dice, del fruto de los árboles pueden comer, pero de este que está en el centro del bien y del mal no pueden comer. Llegó la palabra a ellos, llegó la palabra supuestamente al corazón, pero la fe debe ser probada. Así ocurre con nosotros hoy día. Llegó, entró en mi corazón, pero es probada. ¿Cómo es probada? Por medio de la tentación. Vamos a ver. Aquí le digo, listo, este árbol no, bueno, este árbol no vamos a comer. Y vieron el árbol común y corriente. No es que les haya gustado, pasó desapercibido el árbol. ¿Cuál es el trabajo de la tentación? Lo que va a ocurrir ahora. Leamos Génesis capítulo 3. Versículos del 1 al 6. Aquí es donde entra la tentación, donde entra Satanás. Él va a entrar aquí, a traer tentación a nuestra vida. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiesen de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno de comer y que era agradable a los ojos del árbol, codiciables para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Está diciendo, de los frutos de los árboles pueden comer, pero este no. Vieron el árbol y pasó desapercibido el árbol. Como quien dice, no le interesó. Pero aquí viene la tentación, viene el enemigo a traernos pensamientos, a cambiarnos lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. A eso es que viene. Entonces, ¿qué es lo que produce? Le dice, con que comienza a mezclar mentiras y verdades,
¿Para qué? Para cambiar lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces de ahí la mujer dice, ya la mujer vio que el árbol era codiciable, ya el árbol ya era deseable, eso es lo que produce. Cambiando lo que hay en nuestro corazón y nos mete codicia, porque recuerden que en el corazón nace el pecado. Entonces eso es lo que pasa, nuestra fe tiene que ser probada. ¿Cómo? Va a llegar la tentación, todos esos pensamientos que vienen. No es la mujer bonita que pasa por frente de nosotros, es el pensamiento que envía Satanás de verle tal parte, mira que te miró, mira que está muy bonita, apenas es para bueno, cantidad de cosas va a traer. Como quien dice, como cuando trae droga igualmente, no es que por medio de la droga vos te vas a sentir bien, te vas a olvidar de los problemas, son los pensamientos que vienen, no es tanto la droga, la tentación es lo que produce Satanás en mí, que cambia lo que yo ya tengo implantado por Dios, eso es lo que el Señor permite para que la fe tiene que ser probada, dice la palabra del Señor, y vamos a verlo en un gráfico, todo lo que hemos visto. Vamos a verlo más o menos en un gráfico así. Esta es la escalera rumbo a la estatura del varón perfecto. Aquí la palabra del Señor me está diciendo que por medio de la palabra es que nosotros la adquirimos. Entonces llega la palabra a nuestra vida. Llegamos a ese puntito en un esfuerzo por llegar a la iglesia. El Señor ha inquietado, pero nosotros hacemos el esfuerzo por ir a la iglesia y en la iglesia nos esforzamos para poner cuidado de lo que nos están hablando, para entender. Eso es lo que está diciendo. Aquí viene la palabra de Dios a nuestra vida. Cuando hay estos esfuerzos, viene la palabra del Señor a nuestra vida. ¿Qué es lo que produce la palabra? Lo que decía Romanos 10:17, la palabra produce fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces produce fe, dice. Entonces usted comienza este camino. Y comienza a caminar, pero ya tiene fe en el corazón, ya tiene obediencia en su corazón, pero dice que esa fe tiene que ser probada, dice la palabra. Entonces viene el obstáculo. ¿Para qué? Nos prueba la fe para llevarnos a un nuevo nivel. Eso es lo que el Señor permite, que esté probada la fe para llevarnos a un nuevo nivel. Como quien dice, llegó y se presentó. Tomemos el ejemplo del árbol en el huerto. Sí, les dio la palabra, eso, lo creyeron, entonces siguieron caminando, pero apareció la tentación, apareció la serpiente a decirle, no, es que si ustedes comen de él van a ser como Dios. Y entonces la mujer ya vio como que buena la cosa que le están diciendo, cambió de manera de pensar el Señor. Si ellos dicen, no vamos a comer de eso porque Dios nos dijo que no comiéramos, porque en la palabra está escrito, decimos nosotros hoy, que no voy a hacer esto porque en la palabra dice que no puedo hacer esto. Entonces el Señor me llevaría acá, a un nuevo nivel. Pero resulta, eso es lo que hace el obedecer la palabra. Cuando nosotros viene la prueba de la fe, si yo permanezco en la palabra de Dios, porque la tengo en mi corazón, pero es necesario que las obras sean probadas. Entonces llega para ver si yo lo hago efectivo en las obras, pero entonces si yo permanezco en la palabra, el Señor me va a llevar a un nuevo nivel. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que me va a llevar a un nuevo nivel. Vamos a ver si es verdad. Le damos tercera de Juan 2. Vamos a ir llevando la palabra ahí. Y seguimos aquí en el gráfico. Si yo obedezco, el Señor me va a llevar a un nuevo nivel. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Listo. Que seas prosperado en todas las cosas, que subas de nivel, eso es lo que está diciendo. Prosperar es subir de nivel. Si yo no tengo trabajo y consigo trabajo, ahí prosperé. Si yo tengo 1,000 pesos y me llegan 10,000, prosperé. Cada que bastante poquito, pero prosperé. Eso es lo que está diciendo. Entonces el Señor dice que a medida que Él me va a llevar aquí, a medida que prospere mi alma. ¿Cómo prospera mi alma? Ahorita les decía que yo iba a volver a tomar esta cita, primera de Pedro 1:22, y era para él. Para demostrar esto. Aquí me dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en la salud, en el hogar, en la finanza, en todas mis áreas, en tu salud, dice, en todas las cosas y en tu salud. Cuando prospere mi alma, dice, ¿cierto? Pero cuando prospera mi alma, lo vamos a ver en primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, ahí nos va a decir cómo prospera mi alma. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Como quien dice, cuando yo prospere mi alma, esto va a prosperar en todas las cosas. ¿Cuándo prospero mi alma? Cuando obedezco a la verdad. Por eso, es probada para que haya obediencia aquí y yo sea prosperado. Entonces, ¿quién es el que va a tener más entendimiento? El que obedece la palabra del Señor. Mayor revelación, el que obedece, porque esto es prosperidad. Que yo hoy estoy entendiendo algo y mañana pueda entender más. ¿Cuándo va a poder entender más? Cuando obedezca. A medida que yo entre en santidad, voy a tener mayor revelación, voy a entender mayormente la palabra de Dios. Y en todas las cosas, en mis finanzas tienen que mejorar, en el hogar tiene que mejorar, si se ha roto el hogar, tiene que restaurarse el hogar, y así sucesivamente todas las cosas. O sea, que en el momento que yo obedezco al Señor, me prospera. En el momento que mi alma prospera, que es cuando obedezco, es que el Señor me lleva a un nuevo nivel. Aquí soy probado, si permanezco en la palabra, me lleva a un nuevo nivel, me prospera. Pero ¿qué ocurre cuando no? Porque lo que ocurrió con Adán y Eva fue que no. Ellos no prosperaron acá, ellos perdieron ¿qué? Perdieron la sabiduría, perdieron el leer, perdieron la permanencia al lado del Señor, no prosperaron, no estuvieron más cerca de Él, no tuvieron más sabiduría, no se volvieron. ¿Cuándo ocurre eso? Leamos Mateo 5. Bueno, para corroborar lo de tercera de Juan 2, esto es en la gracia. Esto es lo mismo en el Antiguo Testamento, el Deuteronomio 28:1, nos habla exactamente de esto. Leámoslo. Acontecerá que te oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Listo, como quien dice, si oímos la voz del Señor para obedecerla, porque la fe produce obediencia, hagamos una partecita por ahí en Hebreos 11:17. Vamos a ver si está bien. Si no, vamos a perder por donde vamos. Entonces dice la palabra en Deuteronomio 28:1 que la palabra que la oímos para ponerla por obra, aquí es donde se produce la obediencia, las bendiciones me alcanzarán, o sea, me va a prosperar esto, lo mismo que dice tercera de Juan 2, antiguo y nuevo. Eso no ha cambiado de una manera diferente. Hoy obedecemos porque el Espíritu Santo me ayuda, pero anteriormente tenía que obedecer y punto. Pero había que obedecer, en ambas partes hay que obedecer. Tenemos que, si no estamos obedeciendo o no tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos rebeldes cuando el Señor ya nos capacita para obedecer, pero nosotros nos dejamos llevar por la carne. Una de las dos cosas tiene que estar ocurriendo. O no tengo el Espíritu Santo, o estoy siendo rebelde, porque ya lo tengo él ayudándome, ya me capacitó, pero yo no quiero obedecer. Entonces, ¿qué dice? Que estamos en Hebreos 11:17. Eso, la palabra produce fe. La palabra produce fe y la fe produce eso que necesitamos aquí. ¿Qué dice Hebreos 11:17? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. El Señor le está pidiendo lo mejor, lo más grande que Él le había ocurrido. A nosotros también nos está pidiendo, eso es lo que nos está pidiendo cuando viene la palabra, dice no fornicar, no robar, no matar, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra del Señor. No dar falso testimonio, eso es lo que me está diciendo dentro de los 10 mandamientos. Cuando yo tengo fe, yo voy a obedecer, porque si hay fe, hay obediencia, es lo que está diciendo. Por fe, Abraham obedeció a Dios cuando le pidió a su hijo. Si hay fe, tiene que haber obediencia. Yo no puedo decir si yo tengo una fe tremenda en el Señor, pero vivo como me da la gana, eso es mentira. O no hay fe, o usted es un rebelde. Así de sencillo, o somos rebeldes, porque muchas veces la palabra ya está, ya ha ocurrido, la fe prevalece más que nos dejamos llevar por los deseos de la carne, teniendo ya la fe en nosotros, y ahí es donde caemos en un problema más grave, que después lo vemos. Está diciendo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Esta fe tiene que producir obediencia, pero a veces ocurre otra cosa. ¿Cuándo ocurre otra cosa? Leámoslo en Mateo 5:19. Aquí es cuando nosotros pasamos, ¿cierto? Obedecemos y subimos a un nuevo nivel, pero ¿qué pasa cuando no? Cuando no obedecemos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Si yo llega la palabra produce fe y yo obedezco, llega llamado grande. He crecido. De allá la estatura del varón perfecto ya no está aquí en cero. Ya estamos por aquí y hemos llegado a este punto. Ya miren la estatura todo lo que lleva. Ya lleva este pedazo majeste. Eso es lo que está diciendo. Somos más grandes en el reino de los cielos. Pero si no obedecemos, ¿qué dice la palabra? Seremos llamados más pequeños. Como dice, en vez de subir, bajamos. Perdemos estatura. O nos devuelven. No digamos que nos baja este escalón. No digamos que nos baja acá. Pero mira donde ya veníamos nosotros haciendo un recorrido aquí y viene el pecado y me devuelve aquí. Pero yo, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué sí? Y llega de pronto la persona que nos enseña la palabra, bueno, pero es que yo ya la había explicado y había entendido, y porque ahora le estoy enseñando nuevamente lo mismo y parece que le estoy enseñando por primera vez, porque ocurrió algo que hizo Satanás, que hizo la serpiente con Adán y Eva. También les robó lo que el Señor había puesto en su corazón, les cambió lo que ya tenían en el corazón y los puso a codiciar lo que Él les estaba prometiendo. Vamos a ver si es verdad lo que yo digo. Leamos Mateo 13:19. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Listo. Amén. Ahí comienza a hablar la parábola de las semillas, ¿no? Del sembrador. Y comienza a hablar de la semilla. Cuando viene la palabra del Señor y llega a mi corazón, eso es lo que va a hacer Satanás, tratarla de sacar de mi corazón, arrancarla de mi corazón. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo la serpiente con Adán y Eva? Ellos dijeron, el árbol, el Señor les mostró el árbol y, listo, ese árbol no tenemos que comer. Pero llegó la serpiente y lo llevó nuevamente al árbol y ya comenzaron a ver ese árbol codiciable. Le arrancó, porque recuerden que el pecado nace en el corazón y la obediencia nace en el corazón. Había obediencia en ellos, había fe en ese momento, pero llegó y les robó la semilla y los puso a desobedecer. Los puso a pecar, entonces los retrocedió. ¿Fueron más grandes o más pequeños delante de Dios? Más pequeños, los sacaron del huerto, perdieron cantidades de cosas.